Continuando con el avance, hoy veremos algunos modificadores. Los modificadores son operaciones automáticas que afectan la geometría de un objeto de forma no destructiva. Se puede aplicar más de un modificador a un objeto, para lo cual necesitamos seleccionar alguna malla. En este caso vamos a trabajar primeramente con el cubo inicial. La parte de modificadores lo tenemos aquí entre los paneles. Su icono es este es el icono de la parte de modificadores, este icono de la llave inglesa. Si lo dejo ahí un rato el mouse, ahí mismo indica que Modify Properties, es decir, propiedades de modificador. Aquí podemos adicionar diferentes modificadores. Tenemos 4 categorías: Modify, Generate, Deform and Physics. Vamos a trabajar con algunos de la segunda columna, que son de la parte de generar, los cuales van a ir modificando la estructura de la malla, de tal manera que esas operaciones que vayamos realizando sería bastante tedioso o tardaríamos bastante en conseguir lo mismo simplemente utilizando algunas herramientas de modelado. Empecemos primeramente por el primer modificador. En este caso es el modificador Array. Array, o sería un vector o matriz ahí. Es funcionalmente sencillo. Simplemente para asignar el modificador necesitamos que seleccionar la malla, en este caso el cubo inicial, y seleccionaremos Array. Entonces, una vez que seleccionamos cualquiera de los modificadores, tiene sus propiedades, aquí las cuales yo las puedo modificar. Aquí parece que el cubo se hubiera alargado, se hubiera extruido a lo largo del eje X, pero en realidad lo que está haciendo es que se está, eh, que se llama copiando o duplicando y trasladándose a lo largo del eje X. Una distancia, en este caso sabemos que el cubo por default tiene un tamaño de 2 por 2 por 2, en este caso una distancia de 2, y está exactamente al ras. Pero aquí, ¿qué propiedades tenemos aquí en la parte de nuestro modificador array? Tenemos la parte de count, que está por default 2. Aquí la parte del desplazamiento, en este caso, tenemos sobre X, Y, Z, y tenemos un valor de 1 sobre X. Este es un factor, en este caso, una escala que se está manejando sobre el eje X, es decir, el tamaño que tiene multiplicado por 1, entonces está moviendo un cubo en este caso. La unidad sería cubo, no podemos decir que son metros, en este caso es como un cubo. Si le aumentamos aquí 1.1, ya tenemos el factor, en este caso es 1.1, entonces un cubo y algo más. Entonces tiene una separación entre los elementos que estamos generando aquí. Entonces, en este caso, sobre el eje X, count es la cantidad de elementos. Tenemos dos, tenemos uno, el cubo original, y el cubo que estamos generando con el modificador. Podemos ir aumentando count, 2, 3, 4, 5, lo que requeramos. Si necesitaría 7 elementos en distribuidos a lo largo de X, lo colocamos. O si no quería a lo largo de X, en X podríamos colocar 0. Si no, sobre Y le pondríamos 1. Eso simplemente va a estar todo pegado, 7 elementos ahí bien pegados, uno a continuación de otro, que parece simplemente una barra aquí, pero pondremos 1.1 y hay una separación de 0.1 entre los diferentes elementos. Entonces podemos colocar tal vez sería 1.5, entonces una separación de un cubo y medio. Entonces aquí tenemos las diferentes propiedades. Podemos aplicar a la vez también sobre X y Y. Podría ser en X una unidad, entonces aquí va a crecer de manera diagonal. Se desplaza en Y 1.5 y sobre X 1. Entonces 1. Esa es la parte de Relative Offset. O tenemos aquí otro, si desactivamos esta parte de Relative Offset, aquí hay otro, un desplazamiento constante. Podemos activarlo. Aquí si voy colocando aquí 1.1, no pasa nada. Estas sí son unidades que están en metros, aquí mismo dice metros. Sabemos que el cubo mide 2 metros, ahí si colocamos aquí 2, parecen unidos. Pondremos 3 metros. Entonces, en este caso, tenemos la separación de cada 3 metros. Aquí sí estamos utilizando unidades constantes, no aquí relativas, que es decir, las relativas son la dimensión que tiene el cubo, o es como una escala, ¿no? Si lo coloco aquí 1, es un cubo de desplazamiento, 1.5 por el ancho del cubo que está sobre el eje X. Eso es lo que estaríamos haciendo. En este caso, 3, aquí tenemos la herramienta de medición, aquí una regla, podría medir en este caso desde este vértice hasta el siguiente vértice aquí. Entonces, a ver, vamos a ir midiendo desde aquí hasta este vértice. Si vemos, es exactamente 3 metros. Eso se refiere a esta parte de constant offset, es decir, desde la cara en este lado de la
cara que está alejada, en este caso de este cubo, hasta la siguiente cara es una distancia de 3 metros. Entonces, si vemos de este cubo, entonces, ¿qué tenemos aquí? O es decir, de este otro cubo al siguiente, igual tenemos nuestros 3 metros aquí. Ahora sí, ahí está. Son 3 metros. Entonces, a eso se refiere esto. Si podemos ir aumentando 3.1, 3.2 o 4. Entonces va a ser diferente las distancias que vamos a ir utilizando. Entonces aquí ya va a depender ahí cómo vamos a ir trabajando. Aquí, ¿qué más tenemos? Entonces, de manera constante, es más usado sobre la parte relativa, sobre algún eje, sobre el eje X o Y, digamos, sobre el eje X 1.5, sobre el eje Y 0. Sobre Z sería que los elementos se van a ir desplazando hacia arriba, es decir, como si estuvieran empezando a levitar cada uno de estos objetos, y eso no sería tan adecuado. O tal vez podría ser lo siguiente, aquí colocarle 1 sobre X y sobre Z también 1, y aquí así parece como unas pequeñas gradas que se está generando a partir del cubo, ¿no? Podría ser. En realidad lo que está eh, distribuyendo a lo largo de algún eje que nosotros deseemos es la malla completa. Ahora, entonces aquí lo colocaré nuevamente Z en 0. En X le pondremos uno más de 1 para que tenga espaciado. ¿Qué más tenemos aquí? Object offset. En este caso es en función de algún objeto. Necesitamos algún otro objeto. Una forma bastante útil es utilizar un objeto vacío. Para eso, ¿cómo se utiliza un objeto vacío? Simplemente ponemos Shift A y aquí empty. Empty es vacío. La primera opción es utilizar plain access. Entonces aquí lo que está, lo que he agregado en esta parte es una especie de coordenadas, es como una cruz. Entonces, si ven, es esto, es el objeto vacío que no sale de render, simplemente me sirve para como referencia, en este caso me va a servir. Lo que vamos a hacer es a este elemento que estamos aplicando, la parte del modificador array, vamos a activar, vamos a hacer que sea afectado por algún objeto, por los parámetros de un objeto. Si selecciono mi objeto vacío, aquí está el objeto empty, vemos sus propiedades, no se ha rotado para nada, su posición es 0, 0, el escalado también es 1, 1. Entonces no tiene eh, variaciones en cuanto a su posición, rotación o escalado. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, voy a seleccionar aquí, si gustan podemos agarrar aquí el gotero y seleccionar el objeto. Pues aquí sigue hasta que salga empty. Como está dentro del cubo está un poco complicado. Si no se puede, simplemente si hacemos clic, me sale todos los objetos que tenemos en nuestra escena. Aquí está la cámara, el objeto vacío y el punto de luz. En este caso quiero que el objeto vacío, empty, que he creado aquí o que he adicionado, me sirva de referencia. Al parecer no he hecho nada. ¿Por qué? Porque este objeto vacío, aquí que lo estoy seleccionando, lo desplazaré, ahí si ven, si lo voy desplazando eh, a lo largo del eje X, entonces estos elementos están tomando ese desplazamiento, es decir, cuánto he desplazado a lo largo del eje X, 5 metros, es decir, aquí vamos a tener distancias de 5 metros. Entonces, lo que se vaya colocándole aquí a este objeto vacío, va a tomar el resto de los elementos. Es decir, si vamos a rotar sobre el eje Z, por ejemplo, aquí sobre el eje Z, 45 grados, entonces se están rotando por cada elemento siguiente, aquí tenemos el primer cubo, el siguiente cubo, 45 grados, el siguiente otros 45 y así sucesivamente. Y aquí estamos formándolos, si lo vemos desde arriba, como una especie de, en este caso, distribuidos de manera circular. Esto con relación al objeto vacío que yo le he rotado. Entonces aquí tengo el objeto vacío seleccionado, puedo rotar sobre el eje Z menos o más. Aquí puedo dar muchas vueltas, entonces ahí se están sobreponiendo. Si hay casos en los cuales se están medio sobreponiendo, como en este caso, aquí hay un cubo que está sobre el mismo cubo, en la parte de array hay la opción de merge. Es decir, si tenemos vértices o ejes que están cercanos a esta distancia, se van a fusionar para no crear la duplicidad de vértices, ejes o caras. Entonces aquí es una distancia de 0.01 metros. O si no, podemos desactivar si es que no hay elementos que estén sobreponiéndose. Entonces aquí, igual, al objeto vacío, en este caso, ¿cuánto se ha rotado? 42 grados. Ahí le pondremos 45 o 50 grados. Entonces tenemos de esta manera distribuido. Igual, entonces aquí estamos tomando esos valores del objeto. Seleccionaremos nuestro cubo. ¿Y qué más podemos controlar la cantidad? 7, solo 6, solo 5, lo que necesite. O no querías el objeto, pueden quitar el objeto, desactivar esta parte de objeto y simplemente manejar sobre X, Y o Z, de acuerdo a lo que
nosotros necesitemos. ¿Puedo aplicar nuevamente el modificador array? Sí. En este caso, yo lo voy a hacer no solo sobre x0, sino sobre y, dos unidades, en este caso con dos cubos, y puedo ir aumentando, 2, 3, 4. Entonces el segundo modificador me va a controlar, si lo veo de esta manera, la cantidad de filas, 4, 5, 6 filas, o si quiero modificar la parte de las columnas, es el primer modificador, aquí puedo disminuir la cantidad de columnas o ir aumentando. Solo que si voy aquí a modo edición, simplemente tengo un cubo, el cual puedo ir modificando o editando y de este cubo se está deformando. El resto simplemente se está generando con un modificador. Entonces esto podríamos utilizar con cualquier modelo. A ver, trabajaremos con el modelo que habíamos hecho anteriormente, que es nuestro robot. A ver, abriremos el robot. No lo vamos a grabar esto. Y este era el robot con el cual habíamos trabajado anteriormente o habíamos modelado. Puedo aplicar a este robot el modificador array. Venimos aquí array. Entonces aquí estamos teniendo una separación de sobre X de un robot. Podemos tener de 1.5. Entonces el ancho que tenga. Entonces cada robot cuánto tenía en este caso de ancho. Sus dimensiones sobre X es de 4.48 metros. Es decir, una separación de, si pongo aquí solamente uno, entonces de este lado a este lado es 4.48, justo como indica aquí sobre X. Sobre Y ya es otra unidad, 0.26, ¿no? Entonces va variando. Entonces aquí sobre X ya podríamos haber puesto aquí una separación de 2 y aquí rápidamente si quería hacer como si estuvieran formados, aquí digamos en unas 5 columnas, y entonces necesito las filas, agregaré nuevamente modificador array, pero sobre el eje X no, le pondremos 0. No, en realidad este es el primer modificador array. El segundo modificador es el que debo modificar para filas en X0 y en Y le pondré, digamos, 3. Están bastante pegados porque es más angosto sobre el eje Y del desplazamiento. Parece que aquí hay más espacio que hacia atrás. Es que es justamente sobre Y sus dimensiones simplemente de cada uno de estos era menor. Aquí, por ejemplo, hay 16 metros, es que ya está con el modificador, y en Y solamente 2, en realidad era la mitad. Aquí puedo ir aumentando la cantidad de filas, 3, 4, y rápidamente tengo ya mi ejército de robots en los cuales están bien formados, todos, como son robots, entonces a todos se les ha fabricado de la misma manera, todo eso. Ahora, de cualquier modificador se puede aplicar. En realidad, si me voy a modo edición y modifico si hago cualquier modificación, entonces aquí si empiezo a modificar cualquier cosa, entonces cualquier elemento aquí en el momento de editar, aquí su brazo lo muevo más aquí, hacia arriba, o lo que sea, entonces al resto está afectando, ¿no? Todo eso es lo mismo, ¿no? Entonces el modo de edición lo que haga con el modelo, el resto se está duplicando o se está reflejando en el resto que está generado por el modificador. Cualquier modificador podemos aplicarlo. Entonces, cuando aplicamos un modificador, entonces todos estos cambios que se están viendo, lo que se está generando con el modificador, ya podemos nosotros editarlo. Por ejemplo, aquí el segundo modificador que está manejando aquí, este modificador aquí con esta flechita que tenemos aquí, que está primeramente hacia abajo, si hacemos clic, colapsamos, o si nuevamente hacemos clic en esta flechita que cambia de sentido, expandimos para ver todas las propiedades de ese modificador. Entonces podemos colapsar ambos y y una vez que tengo sus propiedades. Ahora, ¿puedo aplicar este segundo modificador que está controlando las filas? Sí. Una manera es venir aquí y hacer clic aquí en aplicar, o si no, si ven es control A, pero para presionar control A debemos estar sobre el modificador, en este caso está este modificador, control A, se ha aplicado. Es decir, si voy a modo edición, ahora tengo no solo el primer elemento puedo editar, sino puedo editar cualquier otro elemento. Por ejemplo, el robot de la última fila, entonces podría tal vez editar algo. Entonces, si ven, el resto de esta última fila también está tomando ese elemento. Entonces, su cabeza es un poco más grande que el del resto. Entonces, ahí puedo ir editando uno por uno. Pero si queremos que cada uno sea individual, entonces también tendría que aplicar este otro modificador. Entonces, controlar sobre este modificador y ahora sí, cualquier elemento de aquí, en realidad todo cualquiera, puedo editarlo. Entonces, si quiero que alguno tenga características especiales o sencillamente tal vez, a ver, de este quería que su brazo esté desplazado un poco sobre el eje X, tal vez lo doblo de esta manera, entonces solamente ha afectado a este elemento. Ahora, otra cosa cuando utilicen el modificador array, algo que deben tener cuidado es, muchas veces ya hayamos
generado aquí nuestros elementos. Aquí tengo varios robots. Cada uno puedo modificar y darle una posición específica si simplemente vamos a dejarlos ahí de fondo tal vez y mientras hacemos la animación aquí, o si queremos animarlos también, vamos a tener que separarlos tal vez. Entonces, en este caso, para separar elementos, podemos ir a modo edición y sabemos que cada robot es independiente del otro, es decir, cada uno, si recuerdan, hemos hecho modelado de caja, es una sola malla cada robot. Entonces, lo que puedo hacer aquí es hacer clic con la tecla P y me sale este menú de separar y en este caso no selecciono, vamos a utilizar la opción de por partes perdidas, es decir, cada malla independiente que no tenga, que no tengan contacto con otras van a ser una sola malla. Es decir, presionas P, by loose parts. Ahora, cada robot es una sola malla. Pero cuando hagan esto, algo que no deben olvidarse más adelante, es que el origen. El origen ahorita de todos ellos, de cualquiera de estos, está en este punto. En realidad tengo que ubicar este origen, es decir, este origen al centro de cada robot, porque es en función de esto que se hace si se acuerdan, la escalado, rotación o mover, no se nota mucho en mover, pero igual, también mover respecto a este punto. Y ese es este origen el que va a indicar ahí alrededor, es el punto que está ocupando también cada elemento. ¿Cómo se reubica esto? Sencillamente me voy aquí a objeto, estoy en modo objeto, y me voy a la parte que indica aquí de definir origen, es decir, set origin. Y la que vamos a utilizar es, en este caso, para redefinir al centro de la masa de cada elemento, como aprovechamos que están seleccionados al momento que es separado y he vuelto a modo objeto. Entonces, aprovechando que están seleccionados todos los elementos, hacemos set origin al origen, al centro de la masa. Y si ven, de cada uno ya está su puntito naranja, es decir, el origen en cada uno en el centro de la masa del modelo. Ahora sí, cada uno de ellos puedo eh, desplazarlos en modo objeto. Si quiero, entro a modo edición. Puedo ya generar aquí tal vez ahí sus materiales, cambiarle o tal vez sencillamente ir editando partes que yo yo no quiero. Entonces hay que sea más, que tenga una parte de los hombros más grandes, entonces esto ya se ve más, parece como más musculoso que se ha ejercitado, estos otros ya están más débiles, esto es el líder tal vez. Entonces voy editando y modificando, pero todo esto he generado para no estar duplicando, desplazando, de nuevo duplicar, desplazar, desplazar, con modificador array. Ahora, siguiente modificador a biselado. Esto ya crearemos uno nuevo, 901, voy a grabarlo. Empecemos aquí con nuestro cubo inicial. Entonces, que vamos a trabajar con este cubo inicial. Seleccionamos el cubo, nos vamos aquí a la parte de modificadores y vamos a adicionar modificador bevel, es decir, biselado. Como herramienta habíamos aprendido a utilizar la parte de biselado y las partes que yo requería lo biselaba. El modificador que afecta a toda la malla, es decir, aquí si tengo mi cubo, entonces va a afectar a todos los ejes la parte del modificador biselado. Ahora si me acerco aquí al cubo, si ven ya sea biselado, igual te puedo controlar la cantidad de segmentos, hay uno, dos, tres, el que tenga tres segmentos o cuatro, los que yo requiera, lo mínimo es aquí uno, que es aquí bastante plano el biselado que tenemos. Puedo tener tres. Amount, en este caso, es el desplazamiento que tenemos, aquí de cuánto tenemos, 0.102, entonces puedo ir incrementando. Esto puedo arrastrar también si mantengo el clic izquierdo sobre este número 0.18, puedo ir hacia la izquierda, reduzco hasta 0, o puedo ir aumentando, arrastrando al lado derecho, lo que yo necesite. O directamente aquí ingresar, digamos 0.25 y tenemos un biselado de 0.25. O igual aquí, ¿qué se está biselando? Todos los ángulos que son mayores a 30 grados. Los que son menores a 30 grados, los que están formando ángulos entre dos caras menores a 30 grados, no se van a biselar. En este caso eran 90 grados mayor a 30, entonces por lo cual se están biselando. Entonces, si voy a modo edición, en realidad no se ha generado aquí las biselados. Lo que se está aquí generando es el modificador. Entonces, así de sencillo se utiliza la parte del modificador biselado. Lo eliminaremos. Para eliminar cualquier modificador, ya sea array o cualquiera que hay una X en cualquier modificador, podemos quitar ese modificador que hemos adicionado. Aquí el modificador biselado, si quiero, puedo. Otra cosa aquí, sabemos que cuando hemos utilizado la herramienta biselado, también podía biselar la parte de
de los nodos, es decir, de las aristas. Tenemos aquí ejes y también tenemos aquí nodos. Entonces, de cada uno de esos noditos, entonces de estos, podríamos biselarlo. Entonces, aquí tenemos aquí en estos noditos que tenemos, que son los vértices, vamos a ir biselándolos. Entonces, cambiamos aquí a vértices. Sencillamente se están biselando cada uno de los vértices que tenemos aquí, 8 vértices en el cubo. Entonces, podemos biselar un poco más y aumentar la cantidad de segmentos. Entonces, de aquí de nuestro cubo, o cambiar nuevamente a biselado de nuestras aristas, o es decir, de los ejes que tenemos aquí. Entonces podemos ahí indicar qué es lo que queremos biselar, ya sean vértices o ejes. Podemos quitar el modificador aquí en la X, que lo quitamos. Ahora, otro modificador aquí, modificador booleano. El modificador booleano lo que hace es similar a la herramienta booleano que hemos utilizado anteriormente. Podemos aquí agregaremos otra malla. En este caso trabajan en todo el modo objeto. A ver, agregaremos un cilindro. Le voy a escalar el cilindro de tal manera que está atravesando este cilindro al cubo. Entonces ahí tenemos que estar atravesándolo. Entonces vamos a agregar aquí al cubo el modificador booleano, y lo que vamos a hacer es aquí está aquí una parte roja, es que hay error en el modificador. ¿Por qué? Porque todavía no lo estoy utilizando correctamente. Necesito definir el objeto con el cual se va a colocar. En este caso, si gustan, puedo hacer clic y me sale todo el listado de otras mallas, con la otra malla con la cual quiero interaccionar. En este caso, solo el único es el cilindro, el otro elemento. O puedo hacer clic aquí en el gotero y seleccionar el otro elemento que aquí en el cilindro. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos hecho una diferencia, es decir, al cubo le estamos quitando este otro objeto que es el cilindro, diferencia. Entonces aquí está hueco, pero no se nota. Aquí hay una forma de ver es, aquí tenemos en la parte del outliner, aquí en la parte que vemos todos los objetos que eh, contiene esta colección, es decir, en esta escena que estamos trabajando, aquí hay unos ojitos. Si hago clic en el ojito, por ejemplo aquí de cilindro, que es este cilindro que está seleccionado, desaparece, es decir, ya no lo visualizamos, pero en el render sí va a salir. Otra cosa, hay aquí unas camaritas. Si desactivamos la camarita, a esto es en el render, es decir, si la cámara, en este caso desde el punto de vista de la cámara con un pad 0, estamos posicionándolos, esto es lo que está enfocando la cámara. Para renderizar es con la tecla F12. Presiono F12, entonces me está renderizando. ¿Sí ven? No está saliendo en el render ese cilindro porque hemos desactivado en esta parte. Ahora, estoy activando nuevamente en la cámara, pero aquí en la parte de modelado no lo vemos aquí al cilindro. Está desactivado solo el ojito, pero la cámara sí. Presionamos F12, en el render sí sale. Entonces, de esa manera también pueden quitar el elemento si no quieren que salga en el render con la cámara. O si simplemente aquí, si no lo queremos ver, aquí con la parte de esta parte ocultar vista. Entonces ahí la vista estamos ocultándolo. Entonces aquí, si ven, estamos quitando ese pedazo al cubo, ese pedazo, y estamos haciendo un orificio aquí en este cubo. Podemos, otra forma también aquí, a ver, agarraré este cilindro, mire a sus propiedades de objeto, su icono es este cubito, Object Properties. Esta transformación lo colapsaré y vayamos a Viewport Display. Y aquí voy a cambiar la Display As, Texture a Wire. Wire es el esqueleto, el alambre. Entonces ahí ya lo vemos cómo va funcionando el modificador. Aquí vayamos a su modificador. Diferencia, entonces el cubo menos el cilindro queda aquí un hueco. Unión, sencillamente es que esto se está convirtiendo en una malla. Si lo vemos en modo alambre, podemos ver que el cubo y el cilindro están unidos. Aquí tienen su costura y aquí abajo y está todo esto unido convirtiéndose en una sola malla. Es unión, se está uniendo. Intersección, simplemente se va a quedar, se visualiza solamente las partes en común, es decir, esta parte y que tenían en común con el cubo. Entonces ahí podemos hacer una intersección, unión o diferencia con, con, nuestros, con nuestro objeto. O si quitamos aquí el objeto, ya este elemento, en realidad a la malla nunca hemos afectado, simplemente ese orificio estaba generando el modificador booleano. O podría agregar aquí otro cubo, entonces ahí lo desplazaré sobre el eje X, lo escalaré sobre Y un poco y lo escalaremos sobre Z. Entonces podríamos, en este caso, seleccionaré el otro cubo como modificador. Aquí cambiaremos aquí a wireframe, Viewport Display,
display as wire. Entonces aquí simplemente como estamos haciendo, aplicando aquí el modificador booleano, una diferencia, estamos quitándole este pedazo. Ahora si esto desplazo, si muevo más aquí sobre el eje Y, entonces se mueve esa parte que está siendo afectada por el modificador. Entonces, si aquí selecciono el cubo y me voy a modo edición, en realidad aquí no está pasando nada. En modo edición no se visualiza lo que está haciendo, cómo está afectando el modificador. O podría agarrar este elemento, duplicarlo, desplazarlo sobre el eje X. Aquí viéndolo desde arriba, mejor lo ubicaremos. Por aquí podría ser. Entonces tenemos ya dos cubos, pero ahora puedo agregar nuevamente el modificador booleano, sí, al modificador booleano. Y en este caso, el segundo modificador booleano, vamos a interactuar con este otro objeto. Entonces ya tenemos esta pieza. Entonces, que hemos obtenido con el modificador booleano. Entonces aquí, este modificador es el que está interactuando con estos. ¿Podemos aplicar cada uno de ellos? Sí, podemos aplicarlos. Por ejemplo, el segundo modificador aplicamos, control A. Este otro modificador igual pues, le ubicamos por aquí el cursor y control A. Hemos aplicado. Una vez que hemos aplicado el modificador, y estos otros elementos que estaban permitiéndome generar todo esto, que no los voy a utilizar, los puedo eliminar. Los eliminamos y se mantiene aquí la forma porque hemos aplicado. Entonces, si vamos a modo edición, entonces se tiene ya la malla, la estructura con la cual yo puedo ir trabajando. Entonces, aquí ya si gusto puedo agregar una nueva subdivisión tal vez, hacer un poco de escalado ahí o lo que yo necesite. Entonces ya puedo editarlo, modelarlo de una vez que he obtenido la pieza. ¿Cuándo vamos a aplicar un modificador? Cuando estamos seguros ya de que ya no vamos a hacer más modificaciones en sus parámetros de alguno de los modificadores que vayamos a utilizar. Ahora, borremos esto, veamos otro modificador. Por ejemplo, aquí, no cubo, agregaré un cilindro. Del cilindro me iré a modo objeto, seleccionaremos la cara de aquí arriba, eliminemos esta cara, delete face, esta cara. Lo que voy a hacer es agarrar toda la parte de abajo, entonces toda esta cara de abajo, lo escalaré un poco y aquí agregaré una subdivisión. Por aquí también un poquito lo escalaré. Y más o menos parece un vaso. Ya, pero si lo vemos desde arriba, es bastante delgado, es más delgado que una hoja de papel. Y en realidad un vaso tiene espesor. ¿Podría corregir eso? Sí, podría aquí agarrar esto, hacer una extrusión nula, un poco de escalado, irme en vista frontal, activar modo alambre, hacer extrusión hacia adentro sobre el eje Z, escalado. Ahí estoy creando la parte interna de aquí, es decir, dándole espesor. Me falta aquí cesar todavía esto y este es un modelo sencillo de este vaso. Desharemos aquí varias acciones. ¿Y con modificador puedo hacer eso? Sí. ¿De qué manera? Hay un modificador aquí que es ese, en realidad está más abajo. Ese es el modificador solidificar, solidify. Entonces vamos a solidificar. ¿Qué va a hacer? Este modificador lo que está haciendo es crear aquí una malla interna para darle el espesor que estamos necesitando. Estamos solidificando. Aquí no se nota mucho, pero podemos aquí ver sus parámetros. Tiene ese espacio. 0.01 puede ir aumentando, 0.02, 0.3. Entonces, ¿qué tanto quiero aumentar este espesor? Igual, y lo que es bueno es que está afectando a toda la malla. Entonces, eso, en realidad, eso es lo que está afectando es en la parte de modo objeto, porque cuando entro a modo edición, en realidad lo que yo puedo editar simplemente es la malla original, lo interno que se está generando, no. En este caso, offset está -1, está hacia adentro generándose. Puedo desplazar esto hacia el otro lado, entonces, hacia afuera. Entonces, hacia afuera también la parte del espesor puede ser, o dejarlo aquí a -1, es decir, mantenemos el diámetro externo y hacia adentro se está creando la nueva malla que se está solidificando. Entonces aquí, por si acaso, si quisiera aplicar cualquier modificador, estoy en modo edición, no, aquí no está desactivado aplicar, no se puede aplicar el modificador, por si acaso cualquier modificador siempre lo deben aplicar en modo objeto, en modo edición no les va a dejar aplicar, es otra cosa que deben tomar en cuenta. Entonces, aquí tenemos ya el modificador solidificar que me va a ayudar bastante. Y aparte, después de que agregar modificador solidificar, podría agregarle modificador biselado
en este caso, unos 2 o 3 segmentos, y ya estar interactuando. Primero, en el orden que estén aquí los modificadores, es en ese orden que se va a realizar o resultado que vamos a obtener dependiendo del orden. ¿Cómo voy subiendo más arriba? Una forma es, aquí está colapsado y cada uno de estos modificadores los pueden colapsar. Simplemente puedo arrastrar y mover más arriba. Quiero que este esté primero, biselado y luego solidificar. ¿Qué está biselando? En este caso, como eran solo ejes, esto no se está biselando casi nada, eso era plano, no se nota. Y por eso que después al momento de aplicar solidificar, no se nota ese efecto. Pero al revés, primero solidificar y luego biselado, ya se nota mejor. Solidifico y a esa malla resultante se le está biselando. Un modelo más, un resultado mucho mejor. Entonces aquí podemos ir colocando o simplemente aquí hay una opción que dice mover al principio o mover al final. También podemos directamente hacia el final o al principio, pero más fácil aquí voy ir colocando. O aparte puedo utilizar otro modificador, digamos, hubiera sido booleano con algún otro que conozco. Entonces aquí puedo ir, este no, quería que esté después, o este que esté después, o este, no, booleano no estoy utilizando, lo quitaré. Otra cosa, aquí estos modificadores tienen, en este caso aquí tenemos una especie de icono de de un pequeño monitor. Si desactivo, es cómo se ve sin el modificador, es decir, el resultado es este. Sin modificador solidificar sería este. Y con modificador biselado simplemente sobre esta malla, no hay efecto. Si modificador solidificar, queda de esta manera, aplico el modificador biselado y ya vemos el resultado. El otro, en la camarita, es en este caso, si se va a aplicar el modificador durante el renderizado. Si lo desactivamos, es decir, aunque aquí veamos, no va a aplicarse, no va a afectar ese modificador cuando esté renderizando. Entonces, cuando presionemos F12, en el renderizado, entonces cuando ya está toda la escena completa, la iluminación, los materiales, todo, entonces el renderizado, ya sea de una sola escena, de una sola imagen o tal vez de varias imágenes secuenciales que sería una animación, ya aquí estamos indicando que sí va a tener efecto en ese render o no. Entonces aquí puedo ir quitando lo que yo necesite. Ahora, entonces aquí, por ejemplo, aquí tengo aquí una quena, que es un instrumento musical de viento. Utilizando ya estos modificadores puedo hacer un modelado bastante rápido. Hagamos ese modelado, lo que partiría yo de un cilindro. Entonces aquí tenemos un cilindro. Podría ir a modo edición, simplemente la tapa de aquí arriba podría eliminar face. Como es un que se llama una quena bastante larga, agarraré toda esta parte de aquí arriba y en vista frontal, lo voy a desplazar hacia arriba. Entonces G sobre Z. Entonces ahí es más o menos ahí hay diferentes longitudes de quenas, no siempre tienen una longitud específica, pueden ser cortas o bastante largas dependiendo de la caña hueca de la cual se ha hecho. Y lo importante es aquí que todas tienen, si ven, 6 huequitos y aquí su boquilla y atrás también tiene un huequito. Entonces, toda esa parte. Entonces aquí, ¿cómo modelaría esto? La parte de la boquilla, lo que haría es aquí en vista frontal, podría seleccionar simplemente tal vez estos 3 de aquí, desplazarlos un poco hacia abajo y estos de aquí, desplazarlos hacia abajo. Ya. Entonces aquí tenemos para la parte de la boquilla que sea esta. Y los orificios, ¿cómo lo voy a hacer? Podría utilizar la herramienta, en este caso, la parte de intersección booleana para que aquí crear los orificios. Pero vamos a utilizar con modificadores, vamos a ir trabajando. En este caso, adicionaré nuevamente cilindros. En este caso, voy a rotarlo sobre el eje X 90 grados de tal manera que esté apuntando hacia nosotros. Es decir, aquí puedo desplazarlo un poco más aquí adelante, estos cilindros, y ir escalando de qué tamaño quiero que sean los orificios. Entonces, de este tamaño o más pequeños, y lo importante es que estén atravesando para que tenga efecto el modificador. En este caso puedo duplicar o simplemente en modo edición podría trabajar. Me voy a modo edición. Si gustan, vamos a modo alambre. Entonces aquí tengo todo esto, todo el cilindro. Puedo duplicar sobre el eje Z y desplazar una cierta distancia. Entonces ir ubicando donde va a estar el otro orificio. Entonces aquí podemos ir
ubicando. Si en este caso, los tres primeros que están pegados y los tres de arriba son un poco más separados. Entonces este más arribita, un poco más separado. Y en realidad esto puede escalar restringiendo al eje Y un poquito más grande. Estos parece que son un poco más grandes los orificios. Eso aquí se nota, se ven más grandes. Ya, entonces lo duplicaré. Aquí los otros tres orificios. Listo, podemos volver nuevamente a vista sólida. Y aquí podemos ver, aquí está, esta es una malla y estos otros 6 cilindros son una sola malla también. Puedo aplicar modificador, en este caso booleano, sí, modificador booleano, ¿de qué elemento? De este elemento. Eso si gustan a estos elementos se puede renombrar aquí en la parte de propiedades de objeto. En vez de que diga cilindros, le pondré orificios o el nombre que quiera. Aquí está orificios. Entonces este modifica esta parte que va a ser este objeto que va a ser la quena. Entonces esta es la parte de la quena. Aquí ya podemos empezar a colocar nombres a las mallas para así cuando tenga muchos elementos aquí se identifica fácilmente. Ah, esta es la quena, estos son los orificios. Ah, luz, cámara. Ahí podemos ir cambiando esos nombres. Entonces aquí a la quena le he aplicado el modificador booleano diferencia. Entonces aquí esta parte ya puedo ocultar aparte de los orificios. Tanto ahorita en la parte de que se llama aquí de modelado y también en el render no quiero que salga eso. Aquí hay algo raro, aquí que ha quedado una parte de esos cilindros. Pero otra cosa también que está bastante delgado. Puedo adicionar a esto, a esta quena, mi modificador solidificar. Adicionamos modificador solidificar. ¿Cuánto? Aquí puedo verlo, acercarme. Entonces puedo ir aumentando 0.01, 0.2, 0.3, 0.4. Ahí está bien. Solo que sigue sobresalido esto. Entonces lo que debía haber hecho primero era aplicar modificador solidificar, es decir, darle este espesor y una vez que esto tiene un espesor, interactúe con él estos orificios al hacer. Entonces esto modifica el orden para se van a dar cuenta que se va a corregir. Pero antes, vamos a utilizar uno de los modificadores más utilizados en la parte de modelado. Antes para eso adicionaré un cubo. Lo desplazaré sobre el eje Y por aquí. Me acercaré y trabajaremos primeramente con este cubo y lo que vamos a utilizar es este modificador Subdivision Surface. Entonces, con modificador vamos a crear las subdivisiones. Lo que va a hacer este modificador es lo siguiente. Tenemos en cada cara, cuando vayamos aplicando, va a ir subdividiendo. Es decir, va a crear aquí una subdivisión. En este sentido, otra subdivisión. En cada cara, aquí en esta otra cara, lo mismo. Entonces, vamos a ir creando las caras. Entonces, aquí en esta cara igual. En realidad, ¿cuántas caras tiene el cubo? Tenemos 6 caras, entonces en las 6 caras se va a crear de esta manera. Una vez que se haga la subdivisión, lo que va a hacer es, va a redondear. Entonces, aquí de la parte central de esta nueva cara, va a redondearlo, va a suavizarlo, redondeándolo, intentar redondearlo con la cara central de este. En este sentido, lo mismo. De aquí a este lado, lo mismo. De este lado a este lado, al centro, lo mismo. Entonces, aplicaremos ese modificador. Entonces, aquí venimos, modificador subdivisión de superficie, y ha quedado de esta manera. Entonces, se ha creado esas subdivisiones y se está redondeando. Entonces, ya parece más una esfera esto. ¿Cuántas subdivisiones dice Levels View? 1. Entonces, es lo que tenemos. Desactivaré un rato esto. Ahora, entonces, si esta parte voy a ir adicionando del nivel, que en este caso es el Levels View, es decir, la cantidad de subdivisiones que se va a ir creando en esta parte de los niveles. Si aumento a 2, lo que va a hacer en este caso, ¿dónde está? Aquí está ubicado, lo que va a hacer es crear nuevas subdivisiones, es decir, cada uno de estos nuevamente los va a subdividir. Entonces, esto en otras 4 cada cara. Entonces, aquí vamos a tener otras subdivisiones. En este sentido, en cada cara, lo mismo. Entonces, aquí igual. Entonces, perfectamente, es como si estuvieras aplicando la herramienta subdivisión con 2 subdivisiones. Entonces, es lo que va a hacer. Y una vez que tengamos eso, lo que va a hacer es ahora, igual, agarrar la parte central de aquí, va a redondear aquí. De esta parte, aquí.
En este caso, de este punto central están sobre el mismo plano, entonces esto más o menos se va a mantener casi plano en esta parte. Pero antes, aquí como se está redondeando ya, esto ya va a quedar curveado, entonces esto igual lo va a curvear en función de eso, y este lado también. Entonces va subdividiendo y redondeando. Entonces, limpiaré todas estas anotaciones que he colocado y veamos en 2. Entonces, a crear nuevas subdivisiones más redondo. 3 también. Entonces va creando más fluido. En realidad, si me voy a modo edición, sigue el cubo aquí. Pero como estas caras son ángulos de casi, son de 90 grados, aquí cada una de estas caras, por eso queda tan redondo. Si aquí crearía una subdivisión con control R, si ven aquí, mientras más cercanos sean, en este caso, este eje del siguiente eje, es menos el redondeado. En este otro lado, de este eje al siguiente eje está separado bastante, entonces aquí al crear las subdivisiones queda casi como una esfera. Pero aquí al crear subdivisiones puedo ir corrigiendo. En este caso, si no quiero que esto esté redondeado, puedo crear aquí otra subdivisión y aquí ya tenemos todo eso. Entonces, este es el cubo con algunas subdivisiones, pero sin subdivisiones en realidad es el cubo. Aquí entonces, esto es lo que está haciendo su subdivisión de superficie, entonces lo que me sirve es para suavizar también todo mi modelo. Ahora, entonces si es para suavizar el modelo, otra cosa, aquí más 3 máximo pueden ser, mientras más pueden decir, va a ser mejor, más suavizado, más subdivisiones, más pulido. Aquí consumes recursos. Muchas veces, ahí si tienen, no tienen buenos recursos de hardware en su máquina, si lo ponen más de 3, puede que lo hagan colgar su máquina hasta que reaccione y se va a paralizar todo. Entonces, estos 3 o 2 pueden utilizar. Y la parte de abajo, render, quiere decir que aparte de esta cantidad de subdivisiones que está haciendo, a cada una de las caras, al momento de renderizar, 2 veces más va a crear subdivisiones. Entonces, para que quede más suavizado con más subdivisiones y más pulido. Entonces, aplicaré eso a la parte de la quena. Entonces, aquí ya tengo mi quena modelada. Atrás también tiene un orificio, pero ya eso ya lo podrían poner ustedes fácilmente. Entonces, esto igual podría verlo en vista material, más o menos con un color medio madera. Aquí tenemos la parte de los orificios, todo eso, solo que esos orificios están mal, están como si hubiera algo por dentro que se les ha quedado, está feo. Pero aparte, si le voy a adicionar el modificador subdivisión de superficie más, subdivisión de superficie, aquí vamos a agregarle, aquí se deforma, pues, y bastante feo. Entonces, justamente estos orificios, aquí está creando de la nueva malla que se ha creado, aparte con la parte que tenía que solidificar, todo eso está quedando de esta manera. Lo que tendría que hacer aquí, se van a dar cuenta que el orden en el cual voy a colocar los modificadores es bastante importante. Son 3 modificadores que estoy utilizando: booleano, solidificar y subdivisión de superficie. Lo primero que necesito era tal vez solidificar. Necesito solidificar. Una vez que es solidificado, aplicaremos subdivisión de superficie. Entonces vamos a aplicar subdivisión de superficie y luego recién el modificador booleano. Entonces ahorita vamos a corregir todo esto y vamos a aplicar un modificador booleano. Otra cosa aquí, la parte de aquí abajo, si necesito, como es muy largo, crear una subdivisión extra. Ojo, vamos a tener que, no afecta mucho. Esto lo bajaremos, creamos subdivisión para corregir eso, porque aquí simplemente lo he movido, no tenía aquí una subdivisión, y sabemos que de ejes a los otros ejes, en este caso intenta redondearlo más. Entonces aquí lo desplazaré lo más abajo que pueda, listo. Y puedo hacer S, escalar sobre Z, 0 y Enter. Todos están a la misma altura. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos ya corregido esa parte, porque si primero ponía el modificador, en este caso booleano, antes del que subdivisión de superficie, aquí se van a ir deformando. ¿Sí ven? Nuevamente aquí está raro, hay algunos como dientes, este parece más o menos aceptable, entonces eso hay que tener cuidado. Entonces primero solidificar, ya tiene espesor, a eso subdividimos, se está creando, igual subdivisión, cualquier modificador puedes aplicar, y luego aplicamos modificador booleano. Entonces todo está perfecto. Tenemos la parte de solidificar, ¿cuánto está? 0.04, no, un poco más lo aumentaremos. Está bien.
0.08. Entonces ahí ya hemos modelado sencillamente una quena. Y aparte podríamos utilizar aquí Object y la parte de Shade Smooth. Entonces ahí para que esté un poco más suavizado. Podría ser, o si no, también podríamos volver clic con clic derecho, tenemos las dos opciones, Shade Smooth o Shade Flat, o si nos gustaba este otro, de este otro resultado también. Entonces aquí estamos aplicando diferentes modificadores y ya estamos viendo, aprendiendo que el orden en el cual vamos colocando también los modificadores afecta aquí a los modelos que estoy obteniendo. Entonces, ahora estos serían uno de los modificadores más utilizados. Entonces, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Eh, y el siguiente clase, continuamos a ver, pues el siguiente clase vamos a ver algunos modificadores, que otro modificador bastante utilizado es el mirror. Vamos a ver un modificador mirror, remesh, también puede remesh, screw. Triangulate también, estos son bastante utilizados. Entonces, eso vamos a ver en el siguiente clase. Entonces, hoy día estaríamos terminando con esto.